Había una ciudad antigua, muchos dicen que es una de las ciudades más antiguas del mundo, Jericó. Y en esta ciudad era una ciudad muy idólatra, totalmente pagana, alejada de Dios, odiaba las cosas de Dios, las prácticas y las enseñanzas de Dios. Y ellos tenían un Dios llamado Baal y Moloch de toda esa región. Este Dios fomentaba la prostitución, el libre sexo, el lesbianismo, la homosexualidad, el bestialismo. También se entregaban niños. Estos dioses, este dios Moloch, no pedía, sino aquellos que le idolatraban, le entregaban niños y los quemaban vivos, ofreciéndolos como holocaustos. Cuando Dios liberó a Israel de la tierra de Egipto, lo sacó con mano poderosa, Dios le promete una tierra, la tierra de Canaán, y Israel empieza a conquistar estas tierras. Y la primera ciudad que debía conquistar era precisamente Jericó. Esta ciudad totalmente idólatra, donde todos rendían culto a este dios Baal. Dios les advierte, y esto está en Levíticos capítulo 18, que no se contaminen con las costumbres de ese pueblo, con las creencias de ese pueblo, con el pecado de ese pueblo. Debía conquistarlo, pero no debía contaminarse ni copiar ninguna costumbre pagana que a Dios no le agradaba. Y antes de que Israel conquiste esta tierra de Jericó, estaba cerca, detrás del Jordán, Jericó está cerca también al norte del Mar Muerto, y los israelitas estaban antes del Jordán, tenían que cruzar el Jordán y ya se encontraban allí con Jericó. Y antes de cruzar el Jordán, Josué envía 2 espías a esta tierra, a Jericó, para que averigüen. Era una tierra también de una nación poderosa, donde podía hacer batalla y oposición bastante fuerte al pueblo de Israel. Entonces Josué decide enviar 2 espías para que averigüen sus fortalezas, sus debilidades, y lo vea desde adentro. Y que después traiga información a Josué para que él pueda armar o planificar estrategias de guerra para poder combatir con la ciudad de Jericó. Josué capítulo 2, versículo 1, vamos a leer. Josué, hijo de Nun, envió desde Sin 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Entonces Josué envía 2 espías en una forma secreta, porque era sumamente peligroso que los habitantes de Jericó se enteren que entraban personas de Israel, y mucho más si eran espías y si iban a sacar información para armar estrategias de guerra en la conquista. Entonces los envía de una forma secreta, que nadie sepa, que pase totalmente desapercibido. Entonces ellos van y llegan a una casa. Dios los mandó allí. Dios tenía un propósito y fue a parar a una posada. Y en esa posada vivía una mujer que se llamaba Rahab. Esta mujer tenía algo realmente desagradable en su vida, una práctica totalmente desagradable. Y hasta el día de hoy es una práctica tristemente la más denigrante para una mujer. Rahab era prostituta, y en esta casa donde estos espías van y se introducen,
En esta casa, esta mujer ofrecía estos servicios sexuales a los hombres que iban a ese lugar. A ese lugar entran los espías. A ese lugar llegan y se instalan allí. Si bien la prostitución era algo que fomentaba el culto y el templo a los dioses paganos, de acuerdo a lo que nosotros vamos a leer de la historia de esta mujer y también sacando algunos textos del Nuevo Testamento, esta mujer sabía que la práctica de vida que ella llevaba era denigrante. Era denigrante. Aunque en la ciudad era una práctica común, era algo que la denigraba. Era una práctica que no la hacía feliz. Rahab era consciente de que su situación era denigrante. Sufría maltrato, sufría abuso. Se sentía quizás atrapada y sin salida en una ciudad totalmente inmoral. No había quizás otra opción para esta mujer para ganarse la vida, solamente de prostituta. Y quizás pensaba, para lo único que puedo servir es para ser prostituta. No tengo otra condición más en esta vida. Pero esta mujer no era feliz. Esta mujer necesitaba algo en su vida. Y es por eso que Dios envió a estos espías a esta casa. Dijimos cuántos dioses hay en este mundo que tristemente a veces gobiernan aún la vida de los creyentes. Y esta mujer, su vida estaba gobernada por un Dios, por un ídolo. Y este ídolo, este Dios, estaba destruyendo su vida. ¿Qué cosas en tu vida está destruyéndote tu forma de vivir? ¿Qué cosas hay en tu vida? ¿Qué prácticas hay en tu vida que estás sintiendo que tu vida se está destruyendo? Que no hay sentido. Hasta te sientes denigrante, te sientes sin paz, sin felicidad. No te sientes amado, te sientes despreciado. Vos mismo quizás te rechazás. ¿Qué cosas, qué actitud de pecado está gobernando tu vida que te hace que te sientas así? Que no puedes librarte quizás, que sufres, que te das cuenta que está mal, que te hace sentir mal, pero no puedes dejarlo. Sufres, sientes que la situación es irreversible como esta mujer. No hay otra opción de vida más que ser prostituta. Yo quiero decirte en esta noche, si te encuentras en esta condición, que Jesús puede librarte de todo pecado, puede librarte de toda esclavitud, puede librarte del dominio de cualquier ídolo demoníaco que puede estar dominando y destruyendo tu vida. Jesucristo tiene poder para librarte. Esta mujer buscaba ser libre de esta condenación que ella vivía. Dijimos que Josué envió a estos espías en una forma secreta, pero llegan a enterarse y se dan cuenta que estos espías, estos dos hombres que entraron a la casa de Rahab, eran espías, eran de Israel, eran personas peligrosas para esta ciudad. Sabían que venían a averiguar, sabían que venían a ver debilidades y fortalezas de Jericó. Y sabían que iban a llevar información y que iban a ser atacados. Rahab también se da cuenta. Rahab también se da cuenta que estos dos hombres que entraron a su casa eran espías de Israel.
porque todo hombre que entraba a su casa solamente entraba para buscar su servicio sexual. Todo hombre que entraba a su casa solamente era para maltrato, para denigración. Pero estos hombres eran distintos. No fueron a eso. Trataron quizás respetuosamente a Rahab. Un trato que sorprendió, llamó la atención de Rahab. Nunca me han tratado así. Estos hombres tienen algo especial. Nunca he sentido tanto respeto por un varón como estos dos hombres. Llega a oídos del rey que habían 2 espías en Jericó y que esos espías estaban en casa de Rahab. El rey envía mensajeros a la casa de Rahab, un mensaje amenazante a Rahab, que inmediatamente saque esos espías y los entreguen, porque esos hombres eran peligrosos para su ciudad. Tenía una orden amenazante del rey, que debía cumplirla, porque si no la cumplía, corría riesgo su vida y la de su familia. La iban a acusar de traidora y seguramente la iban a matar. Rahab entonces estaba en problemas. En su casa había 2 espías de la nación de Israel. Todos sabían, la ciudad sabía, el rey sabía, y estaban en sus casas. Y ella debía tomar una decisión: entregarlos, porque su vida corría peligro. No había otra opción, no le quedaba escapatoria, debía entregarlo. Pero ¿qué hizo ella? ¿Qué decisión tomó? Algo en su corazón estaba pidiendo a gritos conocer algo mejor de lo que ella vivía. Y ella ve en estos espías la posibilidad de conocer algo mejor, la posibilidad de poder cambiar su vida. Y no está dispuesta a perder esta oportunidad. Corre el riesgo, y decide esconderlos. Rahab desobedece y decide protegerlo. Ella se ingenia cómo esconderlos. Dice que los sube a la terraza rápidamente, y ahí en la terraza tenía pastos y decide esconderlos debajo de ese pasto. Y cuando los mensajeros del rey llegaron y tocaron la puerta de su casa, Rahab respondió de la siguiente manera. Josué capítulo 2, versículo 4. Responde así Rahab, seguramente con mucho miedo, porque estaba corriendo riesgo su vida. Dice así: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados. Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Rahab enfrenta a estos mensajeros, arriesga su vida, pero su estrategia les da resultado. Estos mensajeros le creen y se van tras los caminos de Jericó, y pudo esconderlos y protegerlos a estos espías. Cuando se cerró la puerta, dice que Rahab subió a la terraza y fue a hablarle a los espías y a contarle todo lo que había hecho por ellos. Y yo quiero hacerles una pregunta a todos, y algo ya hemos ido respondiendo, pero a la luz de la palabra, ¿por qué nosotros podemos decir, o quién la llevó a Rahab a correr este riesgo?
a tomar esta decisión tan peligrosa para su vida? ¿Por qué arriesgó tanto su vida en esconder 2 espías de Israel? Por 2 razones. Rahab decidió esconder a los espías por 2 razones. La primera razón es porque ella escuchó hablar del Dios de Israel. Rahab había escuchado hablar del Dios de Israel. Escuchó hablar de su poder, escuchó hablar del cuidado que tenía Dios sobre Israel, escuchó hablar que Israel era un pueblo esclavo, que estaba esclavo en la nación más poderosa del mundo en ese momento, que era Egipto. Y escuchó cómo abrió el mar Rojo y cómo escapó el pueblo de Israel. Escuchó, sabía de este Dios. Y ella quería conocer a ese Dios. Quería conocer a ese Dios. Quería conocer su poder. Quería conocer el amor, el cuidado que tenía sobre la nación. Josué capítulo 2, versículo 10. Dice ahí Rahab: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Rahab escuchó hablar de Dios. Rahab escuchó del poder de Dios. Rahab escuchó que el Dios de Israel era superior a su Dios, al Dios Baal. Rahab escuchó de que el Dios de Israel trataba mucho mejor que su Dios. Rahab escucha que el Dios de Israel da libertad al esclavo. Y ella se sentía esclava. Y su Dios Baal la esclavizaba más. Recibía maltrato de su Dios. Rahab escuchó que el Dios de Israel era totalmente opuesto a su Dios Baal. Al escuchar el corazón de Rahab, en el corazón de Rahab empieza a crecer una fe. Esto también lo dice la palabra de Dios. El escuchar produce fe en los corazones. La fe que hay en nuestros corazones entró por nuestros oídos. Si nosotros nunca hubiésemos escuchado el mensaje de Dios, el Evangelio, nunca lo hubiésemos creído. ¿Cómo invocarán, dice la palabra de Dios, si no han oído el mensaje de Dios? Esta mujer escuchó, tenía en su conocimiento a Dios. Romanos 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si quieres tener fe, debes escuchar la palabra de Dios. Debes leer la palabra de Dios. Debes leerla. Tu fe tiene que seguir creciendo. Y lo vas a hacer solamente mediante la lectura y de escuchar la palabra de Dios. Escuchó y en su corazón empezó a crecer una fe. Y esta fe que estaba creciendo llevó a esconder a estos espías, porque quería aprender más de Dios, quería conocer más a este Dios de Israel, y ve en estos espías la posibilidad de hacerlo. Decide correr el riesgo, porque era quizás la única oportunidad que tenía para encontrar una vida mejor. Punto número 2. No solamente escuchó hablar de Dios, sino que le creyó.
dio un paso más. Hay mucha gente que escucha hablar de Dios, mucha gente que escucha hablar de Jesús, pero no le cree, no le cree. Rahab escuchó y creyó. Josué capítulo 2, versículo 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Yo sé, yo creo que donde yo estoy viviendo es una tierra que Dios le dio a Israel. Yo lo creo, yo lo sé. Lo tomo en serio. Cree lo que escuchó. Josué 2:11 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa fe que estaba creciendo en Rahab llega a decir que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, el único Dios que gobierna los cielos y gobierna la tierra. Reconoce al Dios de Israel como el Señor de los cielos y Señor de la tierra. Su fe, el escuchar, la llevó a creer que no hay otro Dios tan grande, tan amoroso, tan compasivo, tan misericordia, de tanto amor como el Dios de Israel. Ella anhelaba en su corazón, mientras sufría tantos tiempos de sufrimiento, adorando a un Dios que destruía su vida, ella pensaba en ese Dios de Israel tan distinto que es a mi Dios. ¿Cómo ama a su pueblo? ¿Cómo lo liberó de la esclavitud? Hebreos capítulo 11, versículo 31, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Rahab entonces recibe estos espías porque había escuchado hablar de Dios y porque les creyó a Dios, porque tenía fe. Pero esta mujer no solamente escucha, no solamente cree, sino da un paso más para conocer a Dios. No sé cuántos pasos vos has dado ya para conocer a Dios. Quizás ya has escuchado de Dios. Quizás ya crees que Dios sí salva, que Dios perdona, que Dios es el creador de este mundo, que es el único Dios. Pero Dios está pidiendo algo más en tu vida. Y Rahab da ese paso para seguir conociendo a Dios. Escuchar y creer la llevó a rogar salvación. Rahab escuchó y creyó, pero aún no era su Dios. Aún no era su Dios, porque no le conocía. Creía en el Dios de Israel, pero su Dios era Baal, y su vida corría peligro. Su Dios era un ídolo. Una noche, volviendo a casa, había un muchacho de mi edad, era jovencito yo. Él estaba en la esquina, en una plaza, y estaba totalmente ebrio. Y me vio a mí, y este muchacho sabía ir a una escuela dominical, hora feliz que hacíamos en mi casa. Y él escuchó hablar mucho del Señor, aprendió muchas canciones. Y habrán pasado quizás 20 años. Cuando yo volví esa noche, él salió al encuentro mío totalmente ebrio y empezó a cantar una canción muy, muy viejita, no sé si alguien la conoce. La voy a tararear un poquito, perdonen si no les gusta cómo canto. Dice la canción, decía así: te vengo a decir, oh mi Salvador. ¿Se acuerdan, no? Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón.
a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Bueno, la cantó toda, ¿no? Pero está bueno porque han escuchado la letra. Esta canción decía, te amo, Señor, te quiero, Señor, con todo el corazón. Pero estaba ebrio. Él escuchó, él creyó, inclusive decía con esta canción que le ama. Pero su Dios era el alcohol. En esta condición estaba Rahab. Ella escuchó, ella creyó, pero estaba aterrada, con un ídolo a quien rendía culto. Tenía miedo a la muerte, tenía miedo a morir. Le dice esta mujer a los espías, tu Dios nos va a matar. Tu Dios nos va a matar. Yo lo sé, yo lo creo, porque tu Dios es poderoso y nos va a matar. Y todos acá tienen miedo de tu Dios. Cuando Dios no es tu Dios, tu vida está llena de temores. Y el principal temor es el temor a la muerte. Hay muchos que no duermen pensando en la muerte. Tienen muchos dioses en este mundo, pero viven aterrados por la muerte. Pero cuando tu Dios, si le escuchas, le crees y le clamas salvación, llega a ser tu Dios y quitará todos tus temores. Rahab escuchó, Rahab creyó en Dios, pero tenía temor. Pero ese escuchar, ese creer, empezó a dar pasos de fe, porque quería conocer a Dios. Quería que ese Dios de Israel también sea su Dios. Quería cambiar su vida. Entonces, el escuchar y el creer la llevó a clamar a Dios. La llevó a clamar por salvación. A clamar que perdone su vida. Ahora, si vos crees, si vos escuchaste, si vos creíste en el Señor, en el mensaje, y nunca lo has hecho, y nunca has invitado a Cristo que entre en tu vida, nunca has clamado perdón por tus pecados, es el momento que lo hagas. Es el momento que des ese paso que también lo dio Rahab. Clamar a Dios, a ese Dios que había escuchado, a ese Dios que le reconocía poderoso. Ahora clama por salvación. Josué capítulo 2, versículo 12. Os ruego pues ahora, esto le decía Rahab a los espías, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Rahab ruega, clama por misericordia, que perdone su vida, que le dé vida, que la libre de la muerte. Porque con el Dios que tenía terror de la muerte. Entonces ella pide al Dios verdadero misericordia. No me maten, no maten a mis padres,
como yo tuve misericordia de ustedes, por favor. Su Dios es muy poderoso. No me maten. No maten a mis padres. No maten a mis madres. No maten a mis hermanos. Denos vida. Los espías responden: tendremos misericordia con tu vida. Vamos a tener misericordia con tu vida y con tu familia y con todo lo que hay dentro de tu casa. Pero debes dejar una señal en tu casa cuando Israel invada. Cuando los soldados de Israel vengan a Jericó, tiene que haber una señal en tu casa y esa señal te va a salvar. ¿Cuál era esa señal? Josué capítulo 2, versículo 18. Y aquí nosotros, cuando entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Vamos a salvarte, pero tenés que atar un cordón rojo, un color grana, en la ventana. Por esa ventana, Rahab hizo escapar después a los espías. Por esa ventana vas a tener que poner un cordón, y ese cordón debería ser de color grana, un color rojo intenso. Un color rojo intenso, como aquel rojo que pintó el dintel de las puertas de los judíos en Egipto, que libró a los primogénitos de la muerte. Tenía que ser un color rojo, intenso, como de un cordero que era entregado en el altar. Tenía que ser un color rojo, intenso, como la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Ese cordón rojo representa a Jesucristo. Ese cordón rojo iba a salvar la vida de Rahab, la vida de su papá, de su mamá, de sus hermanos y de todo lo que había en su casa. El cordón rojo que representa a Jesucristo. Ella escuchó, ella creyó, ella clamó y ella obedeció. El último paso para que Dios de Israel sea su Dios. Josué capítulo 2, versículo 21. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón rojo de grana a la ventana. Obedeció. Hermano, si vos no obedeces, o amigo, si no obedeces el consejo de Dios, el llamado de Dios, de nada sirve creer. Y Jesucristo dice en su palabra que Él vino a este mundo a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vino a dar salvación. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón, será salvo. También su palabra dice que hay que arrepentirse de los pecados, hay que confesarlos y hay que creer que Cristo, que la sangre de Cristo limpia los pecados, que la sangre de Cristo me libra de la muerte eterna, que la sangre de Cristo me abre la puerta de los cielos y yo puedo estar en su presencia cuando parta de este mundo y vivir eternamente a su lado. De nada me sirve creer, escuchar, si no cuelgo el cordón rojo en mi corazón, si no obedezco, si no me arrepiento, si no entrego mi vida a Cristo, si no le clamo por perdón, si no le clamo por salvación, si no abro mi corazón, si no tomo esa decisión,
de nada me sirve creer. Esta mujer toma la decisión y cuelga un cordón rojo en su ventana. Cuando Israel después invade Jericó, un relato que no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero léalo en Josué capítulo 5 y versículo 6, cómo Dios muestra el poder en aquella tierra. Y dice que entraron y destruyeron todo. Y solamente vamos a leer Josué capítulo 6, versículo 24. Dice que cuando entraron los israelitas, consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Quizás en esta noche yo no conozco el corazón de los que estamos acá, pero quizás en esta noche alguien esté sintiendo, no teniendo la práctica, por supuesto, de Rahab, o no sé, solamente Dios lo sabe, pero que está cansado, cansada de vivir, está cansado, cansado que ese ídolo está destruyendo su vida y no encuentra escapatoria, no encuentra salvación. Yo quiero decirte que Jesús te ama, así como buscó a esta ramera, y llama la atención que creo que le dice 8 veces ramera, y ramera es una palabra muy ofensiva. Dios amó a esta ramera, Dios la buscó, Dios la perdonó, Dios le dio salvación. Y así como buscó a esta ramera, también te busca a vos. No importa tu condición, no importa tu pecado, no importa lo bajo que hayas caído. Dios te ama, Dios quiere salvarte, Dios quiere ser tu Dios a través de Jesucristo. Haz como Rahab, ata el cordón rojo en tu corazón. Cree en la sangre de Jesucristo. Acéptalo. Pide perdón de tus pecados. Arrepiéntete. Los hombres en Jericó solamente veían en Rahab una prostituta, una ramera. Pero Dios veía a alguien especial. Dios veía a alguien especial. Quizás los hombres de Jericó veían a una mujer despreciable, sin valor, pero Dios veía una mujer valiosa. Quizás en tu vida tampoco le dan valor, no te valoran, te sentís despreciado, abandonado, porque es lógico, yo no sirvo, yo soy una mala persona. ¿Quién me puede amar? ¿Quién me puede valorar si no tengo nada bueno? Así se sentía quizás Rahab, pero Dios la amó. Dios la buscó y Dios la salvó. Así también Dios te ama. Dios te busca y quiere salvarte. Dios cambió tremendamente la vida de esta mujer. No solamente le dio vida, la perdonó, sino que su vida la transformó completamente y la usó de una manera que nos asombra. Una ramera, una prostituta, un personaje principal
en la obra de Dios. Esta mujer luego se va a vivir con los judíos, con el pueblo hebreo. Y ahí, estando en el pueblo hebreo, se enamora de un hombre llamado Salmón. Y esta mujer solamente sufrió desprecio, maltrato, humillación de parte de hombres. Pero conoció un esposo, conoció a alguien que la respete, alguien que la ame, alguien que la cuide. Dios le dio un esposo. Dios le dio un hijo. Ese hijo se llama Boaz, que se casó con otra mujer que no era tampoco judía, una mujer maldita de la tierra de Moab, llamada Ruth. Esta mujer tuvo un nieto que se llamó Obed, y tuvo un bisnieto que se llamó David. ¿Lo conocen? Una ramera, una prostituta, alguien que no servía para nada, bisabuela de David. 26 generaciones más, nace Jesús, descendiente de Rahab. ¿No es grande el amor de Dios? ¿No te puede usar Dios a vos? Si es una ramera, si salvó una ramera, a través de esta prostituta vino Jesús a salvar al mundo. Dios tiene un propósito con tu vida. Quiere usarte. Primeramente quiere salvarte si aún no lo ha hecho, pero también quiere usarte. ¿Quieres aceptar a Cristo si no lo has hecho? Y si ya lo has hecho, ¿quieres ser usado por Dios? Ven aquí, Señor. Aquí estoy. Hoy aprendí que usas cualquier cosa. Y yo soy cualquier cosa. Quiero servirte. Quiero que me uses. Quiero glorificar tu nombre. Él te usará. Él te bendecirá. Él cambiará tu vida si te entregas a Él. Si cuelgas ese cordón rojo en tu corazón. Vamos a cerrar los ojos. Si alguien en esta noche vino por primera vez o ha tomado la decisión de entregar su vida a Cristo, yo me ofrezco gentilmente, humildemente, a charlar si el que lo desea. Si alguien ha decidido seguir al verdadero Dios, al único Dios, a este Dios que no hay nadie como Él, ni en los cielos ni en la tierra.